Escuela Superior de Ingeniería, Unidad 6, Corrientes inducidas. Subtemas 3.3, reacción del material conductor a la acción de un campo magnético alterno. Y 6.4, factores que afectan a la reacción del material. Subtema 6.3, reacción del material conductor a la acción de un campo magnético alterno. Existen varios factores que pueden afectar las capacidades de inspección por corrientes. Las corrientes inducidas que se desplazan a través de un material con valores de conductividad más elevados son más sensibles para los defectos superficiales. Sin embargo, presentan una menor penetración en el material, con una penetración que también puede depender de la frecuencia del ensayo. Las frecuencias del ensayo superiores o más altas incrementan la resolución de la superficie cercana, pero limitan la profundidad de la penetración, a diferencia de las frecuencias de ensayos inferiores o más bajas, que incrementan la penetración. En relación a lo que se acaba de leer, tenemos de que a mayor sea el campo magnético que se está utilizando en el ensayo, será menor la profundidad que pueda penetrar al material que está siendo analizado. Y cuando el campo magnético es menor, tiene una penetración mayor que las que tienen un mayor campo magnético. Entonces va en relación al campo magnético y en relación a la distancia donde se encuentre el objeto o el material que está siendo analizado en relación a este experimento. En relación a lo que se acaba de explicar en la diapositiva anterior, dice que las bobinas más grandes pueden inspeccionar un mayor volumen de material desde cualquier posición dada, ya que el campo magnético penetra de forma más profunda en las piezas de bajo ensayo. A diferencia de las bobinas más pequeñas, que son más sensibles a los pequeños defectos, las variaciones presentes en la permeabilidad de un material generan ruido, el cual puede limitar la resolución de los defectos debido a variaciones de fondo mucho más elevadas. En todos los ensayos no destructivos hay que tener mucho cuidado con todas las pequeñas informaciones que puedan aportar un resultado seguro. Regularmente tiene que ver en cada uno de los ensayos algún tipo de propiedad, alguna especificación, alguna característica. Ya puede ser propio del material o puede ser propio del ensayo. En este caso, en este tipo de pruebas, dice que si bien la conductividad y la permeabilidad son propiedades del material, bajo ensayo que no están bajo el control del operador, la frecuencia, el tipo de bobina y el tamaño de esta última pueden ser seleccionados en base a los requisitos del ensayo. En un ensayo específico, la resolución está determinada por el tipo de sonda, mientras que la capacidad de detección está controlada por las características del material y del instrumento. Dado que este tipo de pruebas tiene una gran cantidad de herramientas que pueden ser utilizadas para monitorear las condiciones del material, hay que tener en cuenta de que nos da una cierta flexibilidad en la cuestión de la inspección del equipo en el momento que se está realizando la prueba. Dice, algunas inspecciones implican el escaneo mediante múltiples frecuencias para optimizar los resultados.
o la inspección con múltiples ondas a fin de obtener la mejor resolución y penetración necesarias para detectar todas las posibles defectos. Siempre es importante seleccionar la sonda adecuada para cada aplicación a fin de optimizar el rendimiento del ensayo. En este tipo de pruebas de ensayos no destructivos también se ha manifestado el desarrollo tecnológico, ya que en la actualidad hay una variedad amplia de equipos, también de sondas que nos permiten adquirir una información más real de la condición del equipo. Dice equipamiento del ensayo por corrientes inducidas. A pesar de que algunos instrumentos de corrientes más antiguos usaban pantallas de medidores analógicos simples, el formato estándar ahora es un gráfico de plano de impedancia que representa gráficamente la resistencia de la bobina en el eje X versus la reactancia inductiva en el eje Y. En el entendimiento del resultado que se pueda presentar en este tipo de pruebas no destructivas, dice que en el gráfico hay tres condiciones que debemos de saber. La primera, dice que la curva superior representa una grieta superficial de 0.04 pulgadas de profundidad y la curva central es una grieta de 0.02 pulgadas de profundidad en Y. Y la curva más pequeña es una grieta de 0.008 pulgadas de profundidad. La línea horizontal representa el despegue o el levantamiento en el que la sonda ha sido puesta a cero, equilibrada, en la pieza de aluminio, y cuando se levanta en el aire la señal se mueve directamente hacia la izquierda. Esta inspección se lleva a cabo con una sonda de estilo lápiz o lapicero. Este es un ejemplo de cómo la gráfica que vamos a ver a continuación se puede manifestar de acuerdo a las condiciones del material y obviamente del tipo de sonda que se está utilizando. En referencia a lo que se ha comentado en la diapositiva anterior, donde existen tres diferentes curvas con manifestaciones diferentes. Dice, las variaciones en el gráfico corresponden a las variaciones en la pieza bajo ensayo. Por ejemplo, la siguiente presentación visual muestra una configuración de inspección de grietas superficiales en aluminio. En lo particular, este tipo de ensayos, como utiliza una gran variedad de equipos que tienen que acoplarse para tener una idea, más bien para tener una respuesta de la condición del material, pues se tiene que tener cierta precaución, se debe tener un, como un tema de mantenimiento a estos equipos de forma constante para que los resultados sean efectivos. Dice en la presentación visual puede ser considerada la calibración del instrumento como parte fundamental del mantenimiento. Los equipos deben de estar calibrados. Una vez que los parámetros están determinados, no deberán de existir cambios durante la inspección. Las mediciones en la inspección son completamente independientes en lo referente a la comparación de la señal contra la calibración de referencia. Pues como se determinan los parámetros que deben de estar marcando el equipo, pues los registros deben de estar dentro de ese parámetro para que no exista ninguna anomalía. Otra aplicación que se le puede dar a este tipo de ensayos no destructivos es la medición de los revistamientos. Es tan importante el tener las condiciones reales de los
elementos de protección al tipo de conductores, por ejemplo, ya que también ellos pueden sufrir algún tipo de desgaste, algún tipo de afectación por alguna tensión que se haya excedido de su límite permitido. Entonces dice que este tipo de ensayos también permite poder medir esos revestimientos. Dice, otro ensayo común implica la medición de revestimientos no conductores como las pinturas que se aplican a los metales. La presentación visual, dice, a continuación muestra un revestimiento no metálico en aluminio, pero este tipo de aplicación la sonda es puesta en cero, equilibrada, en el aire y luego es colocada sobre la muestra. La línea superior muestra la señal en aluminio sin ningún revestimiento. Entonces aquí la condición que se tiene que dar para este tipo de pruebas de revestimientos, pues en la calibración del equipo es simplemente diferente, ya que se hace al aire sin tener ningún contacto en específico. En la segunda curva de la gráfica del análisis no destructivo dice que es un revestimiento de 0.004 pulgadas y a continuación un revestimiento de 0.008 pulgadas. La línea inferior es un revestimiento de 0.012 pulgadas para crear esta imagen. La posición de la presentación visual debe ser cambiada entre cada medición para visualizar una separación entre cada señal. Después de que la calibración haya sido completada, el inspector mide el material y visualiza la distancia que recorre la señal a través de la pantalla. El comportamiento de los gráficos en la pantalla de la herramienta de medición puede mostrar una tendencia del material, en este caso de la prueba de revestimiento, ciertas condiciones. Y a través de esa pantalla utiliza alarmas que pueden ser usadas para informar al inspector cuando el revestimiento es muy grueso o es muy delgado. Como os había mencionado anteriormente, existe una diversidad de herramientas que nos ayudan a realizar este tipo de ensayos no destructivos. Dice, otra forma para medir el espesor de un recubrimiento no conductor en un material conductor es por medio de la capacidad de medición de conductividad de la serie de instrumentos Nortec 600 de Evident, modelos como N600C, N600S y N600D. Dice, en esta medición se usa una sonda de conductividad especial que muestra la siguiente presentación visual en el lugar que aquella de impedancia estándar mostrada anteriormente. Este ensayo no destructivo dice que puede realizar dos cosas. Una, lo que es la parte de la estructura molecular de un material, pero también puede determinar la condición del revestimiento que proteja a dicho conductor o a dicho equipo. Dice, esta medición se usa de forma más habitual para determinar la conductividad de un material, pero también proporciona el espesor del revestimiento considerado. Qué tanto es el despegue que tiene el revestimiento con el material, o que también qué tan grueso puede estar este revestimiento. Dice que el ejemplo que ponen, dice, es un revestimiento de 0.004 pulgadas en la pieza de aluminio bajo ensayo. Si se dan cuenta, una característica que están mencionando es el tipo de material y sobre todo están haciendo referencia a la prueba que están realizando, que en este caso es el revestimiento, y tiene una capa muy delgada,
sobre la superficie de lo que es el aluminio. En la pantalla del equipo registra dos informaciones, uno que es el nivel de conductividad del material y lo que es el grueso del revestimiento. Es interesante observar de que estas indicaciones son los parámetros que van a estar registrándose cuando se haga este tipo de ensayos no destructivos. Dice, los instrumentos de los ensayos por corrientes inducidas pueden llevar a cabo una amplia variedad de ensayos según el tipo de sonda que se use. La selección cuidadosa de la sonda ayudará a optimizar el rendimiento de los ensayos. Aquí donde yo le comentaba en diapositivas anteriores de que existe una gran variedad de sondas que nos van a poder permitir llegar y hacer diferentes tipos de pruebas, ¿no?, a diferentes equipos o materiales sometidos. El subtema 6.4, que se llama factores que afectan a la reacción del material, dice, a continuación se enlistan algunas sondas usadas comúnmente para los ensayos de corrientes inducidas, conjuntamente a una descripción de los tipos de defectos a los que apuntan y las piezas que generalmente son usadas en las inspecciones. Dice sondas de superficie o superficiales. Las sondas de o para superficies usadas para identificar defectos sobre y por debajo de las superficies metálicas. Presentan un diámetro más amplio a fin de incorporar frecuencias más bajas para una penetración más profunda o para el escaneo de áreas más grandes. En el ejemplo de hace rato, de las diapositivas anteriores, se mencionaba una sonda estilo lápiz o lapicero. Dice que estas sondas de diámetro más pequeño, que albergan bobinas para altas frecuencias, a fin de ofrecer una alta resolución en defectos cercanos a la superficie. Entonces ya vemos sus características de este tipo de sonda estilo lápiz. Dice, las sondas para perforaciones de remaches diseñadas para inspeccionar el interior de orificios creados por los remaches. Estas sondas pueden girar de forma manual o automática al utilizar un escáner rotativo. Y pues ahí en la imagen se ven diferentes tipos de sondas, ¿no?, que obviamente cada uno de ellos tiene una función especial. Otra sonda es las sondas de enclave. Dice que son sondas diseñadas para inspeccionar orificios o perforaciones de remaches de aeronaves sin retirar el remache. Esa es una condición primordial para cualquier prueba no destructiva, no afectar el diseño, no afectar al material que está siendo analizado. Entonces se pega muy claramente a lo que es una prueba de ensayos no destructivos. De sondas de deslizamiento, dice, también son sondas usadas para inspeccionar orificios o perforaciones de remache en aeronaves con índice de escaneo superiores a las sondas de enclave. Por el tipo de pruebas que se están realizando, en especial a las aeronaves, pues obviamente se requiere la manipulación de las sondas a condiciones un poco más específicas, donde puedan tener esa apertura a tener todo el campo de aplicación a disposición de la prueba, ¿no? Por último, en los tipos de sondas que hemos estado analizando de esta prueba, dice que están las sondas de diámetro interno. Estas sondas son utilizadas en las inspecciones de intercambiadores de calor y también de tuberías de metal similar a partir de su interior. Y por último, las sondas de diámetro externo, que dice que son utilizadas en las inspecciones de tuberías
y barras a partir de su exterior con la pieza bajo el ensayo que pasa a través de las bobinas.